Perfecto. Ahora vamos a ver cómo se implementa realmente Object Storage en el mundo real utilizando AWS S3. Quiero que se queden con esta idea desde el inicio. S3 no es solamente una tecnología, sino el modelo que prácticamente todos los sistemas modernos de Object Storage siguen. El mensaje principal de esta lámina es que AWS S3 es al mismo tiempo un protocolo, una API y el estándar del mercado para Object Storage. La idea clave es que S3 define la forma en que funciona el almacenamiento de objetos en la práctica. Ahora bien, ¿qué es exactamente S3? La lámina nos indica que Amazon S3 es un protocolo abierto para Object Storage. En términos simples, es una API diseñada específicamente para almacenar y acceder a objetos. Lo importante es que no solamente es utilizada por Amazon, también es soportada por fabricantes y plataformas como Huawei, Tricef, entre muchos otros. Por eso podemos afirmar que el S3 se ha convertido en el estándar de la industria. De hecho, la propia lámina lo describe como un estándar del mercado. Esto significa que no es necesario aprender una gran cantidad de APIs diferentes para comprender Object Storage. Conocer S3 es suficiente para entender cómo funcionan la mayoría de las soluciones actuales. Veamos ahora el modelo básico que utiliza S3. La estructura es muy sencilla y está compuesta por tres elementos principales: las cuentas, los buckets y los objetos. Las cuentas representan a los usuarios o entidades que utilizan el sistema. Los buckets son los contenedores donde se almacenan los objetos. Y los objetos son las unidades reales de almacenamiento compuestas por datos y metadatos. Podemos imaginar una estructura simple donde una cuenta contiene varios buckets y cada bucket almacena múltiples objetos. La idea clave es que la organización es mucho más simple que en los sistemas tradicionales basados en archivos. Ahora hablemos del bucket, que es uno de los conceptos más importantes de esta lámina. Un bucket es un contenedor lógico diseñado para almacenar objetos. Y aquí hay algo muy importante que deben recordar: un bucket no es una carpeta. Aunque a veces pueda parecerlo, conceptualmente son cosas distintas. Un bucket es un contenedor lógico que almacena objetos y facilita la escalabilidad del sistema. Entre sus características principales están almacenar objetos, simplificar la organización y permitir un crecimiento eficiente. Pasemos ahora a los objetos. La lámina indica que tanto los datos como los metadatos de un objeto se almacenan dentro de un bucket. Por lo tanto, un objeto siempre existe dentro de un bucket. No puede existir de forma independiente fuera de él. Una de las grandes ventajas de S3 es que simplifica enormemente la estructura tradicional de almacenamiento. Desaparecen las jerarquías complejas, las rutas extensas y las estructuras profundas de directorios. El resultado es un diseño mucho más sencillo y mucho más fácil de escalar. Una frase que vale la pena recordar es: menos estructura significa mejor escalabilidad. Respecto al acceso, S3 utiliza protocolos ampliamente conocidos como HTTP y HTTPS, además de interfaces RESTful. La idea clave es que el acceso se realiza mediante tecnologías web estándar, lo que facilita la integración con aplicaciones, servicios y plataformas en cualquier entorno. Si tuviera que resumir esta lámina en una sola frase, sería la siguiente: todo en Object Storage gira alrededor de buckets y objetos. Veamos un ejemplo práctico. Supongamos que una empresa multimedia necesita almacenar videos. Podría crear un bucket llamado videos y dentro de ese bucket almacenar objetos como video 1.mp4, video 2.mp4 y cualquier otro contenido multimedia. Todos los datos vivirían dentro de ese bucket y serían gestionados mediante la API S3. Esta lámina también conecta directamente con conceptos que ya vimos anteriormente. Recordemos que un objeto está formado por datos y metadatos. Recordemos también que el bucket actúa como contenedor lógico. Y finalmente, recordemos que S3 es la API que permite acceder y gestionar todos esos elementos. En el examen suelen aparecer preguntas muy directas sobre estos conceptos. Si aparece la palabra bucket, normalmente estamos hablando de Object Storage. Si se menciona un objeto dentro de un bucket, estamos hablando del modelo S3. Y si la pregunta hace referencia a una estructura simple basada en objetos, nuevamente la respuesta estará relacionada con Object Storage. También es importante evitar algunos errores comunes. No debemos confundir un bucket con una carpeta tradicional. No debemos pensar en estructuras jerárquicas complejas cuando hablamos de Object Storage. Y tampoco debemos olvidar que todo objeto siempre se almacena dentro de un bucket. El concepto correcto es que el bucket es un contenedor lógico dentro de una estructura plana. Como resumen rápido, recuerden lo siguiente: S3 es el estándar de la industria. La estructura básica está compuesta por buckets y objetos. Y el acceso se realiza mediante HTTP, HTTPS y APIs REST. Para finalizar, esta lámina resume cómo funciona Object Storage en la práctica. Toda la información se organiza en buckets. Los datos se almacenan como objetos. Y el acceso se realiza mediante la API S3.
Para el examen, recuerden una regla muy sencilla. Si ven las palabras Bucket, Projector S3, están hablando de Object Storage. Porque, al final, S3 no es solamente una API, es el modelo completo sobre el que se construye el Object Storage moderno.